nombre es Santiago Alfonso Navarro y soy el director general de este Centro de Artes. Coméntame cómo es que nace la idea de fundar, de organizar este centro cultural. Con varios de los integrantes de esta escuela, jóvenes artistas, teníamos la idea de crear un centro de artes. Sin embargo, no habíamos tenido la oportunidad ni el apoyo económico. Entonces recibimos un proyecto cultural por parte de la Secretaría de Cultura para llevar a cabo clases gratuitas a niños de 7 a 10 años en artes plásticas y clases de canto en Paracho y Siracuaretiro. Una vez que lo obtuvimos, con el entusiasmo de haber ganado ese proyecto, decidimos ampliar la oferta académica y crear un centro de artes con más clases, con más maestros, y es lo que estamos en este momento inaugurando, o que acabamos de inaugurar. ¿Cuáles serán las clases o talleres o cursos que va a haber para que la gente interesada venga y se informe y pues tome algún curso o taller que le interese? Sí. Pues tenemos un taller gratuito para niños entre 7 y 10 años, va a tener una duración de 6 meses, pero también tenemos clases de violín, guitarra, piano, flauta transversal, canto y coro, y en artes plásticas, pintura, grabado, un taller de arte nocturno para todos los que estudian o trabajan durante el día, y un taller libre de arte los días viernes. Entonces nuestra oferta pues es muy amplia. ¿Sientes que faltaba o había la necesidad precisamente de crear un lugar como este, dado que no hay muchas escuelas de iniciación artística? Sí, pues ustedes lo pudieron ver en la inauguración, cuánta gente llenó este espacio, que obviamente sabíamos que para nosotros, para los músicos, para la calidad de los músicos que vino, necesitaban un auditorio grandísimo, pero no lo hay en Uruapan. Entonces nosotros humildemente tenemos esta casa y pues miren, se llenó por completo. De que hacía falta, hacía falta.